Muy buenas noches. Pues vamos a estudiar la palabra de Dios y ya estamos cerca del fin de esta serie. Si no se acordaba del nombre de la serie, es Cuando Dios pone orden. Estamos analizando el tiempo del profeta Samuel y el mensaje del día de hoy se titula El declive total de un corazón orgulloso. El orgullo es uno de los problemas más grandes a los que nos podemos enfrentar. Es un pecado tan terrible porque nos impide reconocer nuestros errores, nos impide reconocer nuestras faltas. Y pues si no reconocemos ni nuestros errores ni nuestras faltas, no podemos estar a cuentas con Dios y tampoco podemos cambiar. Y en el caso de la vida del rey Saúl, ese es su peor pecado que le va a llevar a errores cada vez más grandes y a una situación más complicada, a unos pecados que dañan más su condición espiritual. Lamentablemente es un pecado muy común, no solamente en la iglesia, en la iglesia y en el mundo. Y es algo con lo que tenemos que trabajar, porque acuérdense que el Señor nos dijo que todo lo que encontramos en la Escritura, en el Antiguo Testamento y en toda la Escritura es para nuestra edificación y para darnos ejemplo. Y si usted recuerda, a lo largo de nuestra serie vimos que desde un tiempo muy temprano las semillas del orgullo comenzaron a llenar el corazón de Saúl. Y se acuerda que él empieza a tomarse las cosas de una manera personal en cuanto a los enemigos de Israel y se empieza a atribuir a sí mismo las victorias, y en lugar de ver a los filisteos y a otras naciones como enemigos de la nación, los ve como enemigos personales. ¿Se acuerda usted que cuando desobedece por segunda ocasión, jamás es capaz de reconocer que ha fallado, sino que se está excusando y escudando? ¿Por qué? Porque el orgullo no le permite reconocer. Una persona orgullosa siempre va a buscar una excusa para hacer a un lado su responsabilidad, para no reconocer su falla. ¿Se acuerda también que platicamos que tras la victoria sobre los amalecitas, antes de tener su encuentro con Samuel, levantó un monumento a sí mismo por la victoria? Y en lo último que nos quedamos en cuanto al orgullo de Saúl es que ni siquiera es capaz de reconocer que David hizo un gran favor, no solo a él, sino a toda la nación, al derrotar a Goliat. Y vimos que en él se despierta un celo incontenible en su corazón en el momento que escucha a las jovencitas de Israel, pues darle crédito a David, porque vimos que esto de Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ni siquiera era como hacer menos a Saúl, sino que era simplemente darle algo de crédito a David por la victoria que había tenido sobre Goliat. Pero así está el corazón de David, de Saúl, perdón, de Saúl. Y pues los años siguieron pasando. ¿Se acuerda que decidió hacer a David su yerno para pues tenerlo cerca y no ver y que no fuese una amenaza para su persona y su linaje?
Pero la cosa es que cuando tenemos este tipo de corazón y estamos tan alejados de Dios como lo estuvo Saúl, el corazón se sigue deteriorando. Y esa es una cosa que aquel que está en una condición como la de Saúl no puede percibir, su constante deterioro. Si usted recuerda, Saúl comenzó siendo una persona y estamos viendo que está terminando siendo una completamente distinta. ¿Por qué? Porque nunca le hizo caso a Dios. Oportunidades se le dieron, pero nunca hizo caso a Dios. Y mientras más pasa el tiempo, más daños se generan en su persona, más deterioro hay en su corazón, más deterioro hay en su mente. Y en 1 Samuel, capítulo 19, versículo 8, se nos indica que los filisteos se levantan nuevamente en batalla contra Israel. Y sale David con el ejército a pelear en contra de los filisteos y obtiene nuevamente una gran victoria. ¿Qué debería de pasar en la mente de todo gobernante? Gracias a Dios que obtuvimos la victoria sobre nuestros enemigos, pero no, eso no es lo que pasa en la mente de Saúl. Acompáñame a 1 Samuel capítulo 19, versículo 9. Aquí vamos a ver algo bien interesante. No me adelanto, vamos a leerlo. ¿Ya está ahí? 1 Samuel 19, versículo 9 dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. ¿Qué es lo interesante aquí? Nosotros hemos visto ya desde hace tiempo en nuestra serie que Saúl ha sido atormentado e influenciado por este espíritu inmundo. Cuando digo espíritu inmundo, estamos hablando de un demonio. Nada más que a mí me gusta usar ese término, pero entiendas, es un demonio. Es uno de los espíritus caídos que siguieron a Satanás, al enemigo de Dios. Y ¿qué es? Ya hemos explicado qué es esto de un espíritu malo de parte de Jehová. No es que lo que nos indica esto es que el Señor le dio autorización para atormentar a Saúl. Y hemos comentado en varias ocasiones, Saúl no está poseído, es atormentado. Saúl fue ungido, entonces por eso el demonio no lo puede poseer, pero sí lo puede atormentar. Y Dios le ha dado permiso de atormentarlo. Pero ¿qué es lo interesante? Vemos aquí específicamente que por influencia de este espíritu inmundo, Saúl intenta nuevamente matar a David. ¿Y por qué esto es interesante? Porque a lo largo de la Escritura nosotros vamos a encontrar al enemigo de Dios, a Satanás, intentando acabar con la línea mesiánica. No es la primera vez que encontramos en riesgo la línea mesiánica. Anteriormente encontramos un riesgo grande cuando Faraón ordena la muerte de todos los varones.
Si Faraón logra su cometido, acaba con la línea del Mesías. Y aquí, usted recordará, ya se ha hablado hasta este momento que el Mesías viene a través de Judá y a través de lo que va a ser la línea de los reyes. Y nosotros ya sabemos, y David también lo sabe, que él ha sido llamado a ser rey de Israel. ¿Sabe quién lo sabe también? Satanás. Y es un intento directo sobre la vida de el que va a ser el siguiente eslabón en la línea del Mesías. Y si usted lee, no lo voy a mencionar, no lo voy a mencionar ahorita. Más adelante vamos a encontrar nuevamente momentos en los que el enemigo directamente intenta acabar con esta línea mesiánica. Pero ¿Satanás puede frustrar los planes de Dios? No. Y esto es también algo bien importante que debemos de entender. Dios no está compitiendo con Satanás. Esa es una mala concepción que se ha inculcado en la mente de las personas, como si hubiera una competencia entre Satanás y Dios a ver quién puede más. No está funcionando así, jamás ha funcionado así. Dios es Rey, Dios es Señor. El mismo Satanás le tiene que llamar Señor. ¿Por qué? Porque está sometido a Él. No hay competencia, Dios está gobernando, autoriza ciertas cosas, pero Dios tiene todo el control. Y bueno, no sabemos cómo funciona la mente del enemigo de Dios. Piensa muy distinto que nosotros. Pero, y algunos se preguntan, bueno, y si él ya sabe que está derrotado y reconoce como Señor, reconoce a Dios como Señor y sabe que Dios está gobernando, ¿por qué se revela? No entendemos cómo funciona su mente, pero sí entendemos la mente humana y no hemos encontrado a seres humanos revelándose a Dios de una manera semejante. Claro que sí. Vea usted ejemplos recientes. Hitler, Stalin, le echaron ganas, pudieron, su rebelión funcionó. No, al final terminaron mal, terminaron derrotados. Bueno, Stalin acabó en una de las peores situaciones posibles, con una paranoia y una esquizofrenia intensa. Hitler termina suicidándose. ¿Se acuerda de Nietzsche? Nietzsche fue hijo de pastores y él fue el que acuñó la frase Dios está muerto. El hombre puede rebelarse así contra Dios, sí, porque Dios nos dio libertad y Él permite ciertas cosas, pero Él sigue estando en control sobre todo. Entonces, si nosotros con nuestra mente podemos tener este tipo de rebeliones por la libertad que Dios nos dio, Satanás está en una condición semejante, no igual, porque no me gusta mucho hablar de esto, pero sí es importante en ocasiones mencionarlo, porque hay gente que también se le quiere poner al tú por tú al enemigo de Dios. Es un terreno bien peligroso. Sin el Espíritu de Dios y con la guía el Espíritu de Dios nunca nos va a llamar a querer pelear directamente. ¿Por qué? Porque los seres celestiales son muy, muy superiores a nosotros y no los debemos de subestimar y no nos debemos de meter a ese terreno que no nos corresponde. ¿Ese es terreno de quién? Del Espíritu de Dios y de los seres celestiales que están a su servicio. Nosotros debemos de mantenernos al margen y confiar en esto. No puede frustrar Satanás los planes de Dios, no puede.
No tiene el poder, no tiene la autoridad. ¿Por qué cree que Saúl era capaz de matar con la lanza a David ahí? Sí, sí era. ¿Quién era un guerrero más experimentado, David o Saúl? Saúl, por mucho. ¿Tenía puntería? Le aseguro que sí. Y no fue como de aquí a la pared, o sea, fue un tiro cerca. ¿Quién libra a David? Dios. ¿Por qué? Porque por más que quiera Satanás, no puede frustrar los planes de Dios. Tenga eso siempre bien presente. Satanás no puede frustrar el plan que Dios tiene con usted si usted está bien con Dios. Si usted está alineado con Dios, haga lo que haga Satanás, no va a frustrar lo que Dios quiere hacer a través de usted. De eso esté seguro. Y bueno, esta situación lleva a que David tenga que huir. Y su esposa, Mical, va a tener que intervenir para salvar la vida de su esposo. Y vamos al versículo 18, porque aquí hay algo, mire, esto debe de darnos paz, lo que vamos a analizar ahorita debe de darnos paz, entendiendo que Dios está por encima de todo. Vamos al versículo 18, ahí en Primera de Samuel. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Rama y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron a morar a Naiot. David, en su desesperación, fue a refugiarse con quien estaba por encima del rey. ¿Quién estaba por encima del rey? Samuel. Porque Samuel, el rey es el líder material, pero Samuel es el líder espiritual. Y hemos visto ya en la vida de Saúl que Dios le ha dado lecciones mostrándole que no está él por encima de sus siervos, no está por encima de su ley, no está por encima de la autoridad que él dejó. Y hay una cosa que yo quisiera que le anime a todos los que escuchan este mensaje y han escuchado esta serie y tienen una edad más o menos avanzada. Dios les quiere utilizar hasta el último momento, porque aquí, en este punto, en este pasaje, Samuel está en las últimas. Samuel ya tiene una edad muy avanzada, pero tiene trabajo que hacer y le dijo a Dios, estoy cansado, yo ya estoy viejo. No, David es un joven y trae un problema grande y Samuel entiende el tipo de problema que este es, porque Samuel conoce bien a Saúl. Sabe que aquí está poniendo nuevamente en riesgo su vida. Y le dijo a Dios, Dios, yo ya no puedo, ve mi edad, ve mis canas. No, le dijo a David, vente conmigo. Ahí, Naiot era como una sección de Rama, o sea, era en la misma ciudad o villa o aldea de Ramat, donde vivía, Samuel. Le dijo, vente conmigo, el Señor nos va a proteger. Y efectivamente Dios los protegió. Vamos al versículo 20, ahí mismo en Primera de Samuel 19. Dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu Santo sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron.
Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Hay que recordar a qué se refiere con esto de profetizar. No refiere a hablar sobre eventos futuros. Acuérdese que en el contexto de Primera de Samuel, que ya lo hemos analizado, cuando tenemos este tipo de expresiones, significa que están adorando a Dios, y el Espíritu Santo viene de tal manera sobre estos hombres que no tienen otra opción más que adorar a Dios también. Se unen a la compañía de Samuel y los profetas discípulos que él está teniendo ahí. Él está teniendo un grupo al que está discipulando. Es bien importante discipular, hermano. Y es bien interesante ver cómo es algo que estos hombres de Dios siempre hicieron. Si usted ve, aquí vemos que, perdón por repetir tantas veces, pero aquí observamos que Samuel tenía a un grupo de hombres que estaba discipulando. Si usted ve después en la vida de Elías y Eliseo, va a encontrar lo mismo, que ellos estaban discipulando a otros para que siguieran en la obra de Dios. Pero vamos a continuar, vamos al versículo 22, esto es importante. Entonces él mismo, Saúl, fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está cerca de Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Y encontramos entonces a Saúl yendo personalmente a Ramá de Samuel, y vemos la intervención del Espíritu Santo. Aquí debemos de entender bien lo que está pasando, porque algunos toman malamente este pasaje bajo otros contextos y lo intentan aplicar, sobre todo algunos grupos que son muy pentecostales, a que el Espíritu Santo hace que nosotros obremos como sucedió aquí con Saúl. Debemos de entender una cosa y tener presente algo. Saúl no está bien con Dios. Dios está mandando aquí un mensaje que debemos de captar, porque es un mensaje que debe de darnos mucho consuelo y mucha paz, porque aquí estamos teniendo el último encuentro entre Saúl y Samuel. Ellos están de nuevo frente a frente. Saúl como el líder material, Samuel como el líder espiritual. Saúl va con una mala intención. ¿Cuál cree que es su intención? Por lo menos encarcelar a Samuel, matar a David. Debemos de tener presente, esas son sus intenciones. Saúl ha utilizado todos los recursos del poder material. Aquí cuando nos dicen mensajeros, no crea que eran carteros, no, eran soldados, iban armados, y le aseguro que no era cualquier tipo de soldado, eran soldados experimentados, porque Saúl también ya sabe que David es bueno para pelear. Entonces manda a 3 grupos de soldados para capturar a David y a Samuel. Pero ¿cuál es el mensaje que Dios está enviando aquí? Al enfrentarse nuevamente con Samuel, y recuerde, Samuel es un anciano, no hay
forma en la que él pueda oponer resistencia a los enviados de Saúl o a Saúl mismo, porque recuerda que Saúl es un hombre grande y fuerte. Pero ¿quién interviene? Dios. El que el Espíritu Santo viniera sobre Saúl era un mensaje de Dios diciendo: yo estoy por encima de ti y tú vas a hacer lo que yo digo, cuando yo digo y como yo digo. Hemos visto que Saúl es un hombre orgulloso, y puede estar seguro de que fue con la armadura real, por lo menos, o en sus vestidos reales. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo con él? Lo obligó a despojarse de ellos. Cuando nos dice aquí que estaba desnudo, no debemos de entenderlo como nosotros en la actualidad. Uno entiende como desnudo a alguien que no trae ni una prenda encima. No, ese no es el caso aquí, no es el caso en las Escrituras generalmente. Aquí cuando dice que Saúl estaba desnudo, significa que se había quitado toda vestimenta que implicaba realeza, y probablemente se quedó con un vestido interior de lino, probablemente, que lo ponía al nivel del resto de las personas. ¿Se acuerda cuando David estuvo alabando al Señor cuando trae el arca a Jerusalén, y que Mical le dice: te has humillado a ti mismo? Porque dice que se despojó de sus vestidos. A lo que se refiere es que se quedó así, con vestimenta que lo ponía al nivel de todos los demás. Eso es lo que David lo hace voluntariamente cuando está ante la presencia de Dios, pero aquí el Espíritu Santo lo obliga. El Espíritu Santo está humillando a Saúl y lo está colocando en su debido lugar. ¿Y qué es lo que nos debe de traer paz? Y que cuando Dios está con nosotros, no importa si es una potestad celestial, maligna, o la autoridad material más grande como lo era Saúl, nadie se puede oponer al plan de Dios, nadie puede obrar sobre nuestras vidas si Dios no se lo permite. Debemos de entender esto. Dios tiene el control de todo. Aquí vemos, tenía el control sobre Saúl. ¿Por qué cree que Samuel no huyó? Él sabía esto. Él sabía que si Dios no le permitía a Saúl, él no iba a poder extender su mano en contra suya ni en contra de David. Entonces, entendamos esto bajo su debido y claro contexto dentro de la Escritura. Entonces, si usted está siendo llamado por el Señor a hacer una obra, no tenga miedo. Cuando el Señor nos dice más adelante: ninguna arma forjada contra ti prosperará, es esta idea la que nos está trayendo. No importa a quién nos tengamos que enfrentar, si Dios está con nosotros y Él nos está mandando, la autoridad material no puede prosperar si se quiere oponer. Y las potestades espirituales de las tinieblas tampoco lo pueden hacer, porque Dios gobierna, Dios tiene el control. Y en el capítulo 20 de Primera de Samuel vamos a encontrar a David preocupado por su vida, porque son más que evidentes las intenciones de Saúl, y va a acudir con su amigo Jonatán, hijo del rey. Y Jonatán, como hemos visto, es un amigo fiel.
dispuesto a proteger y a ayudar a su amigo, sin importar que él también se ponga en peligro. Él ya está viendo cómo reacciona su papá y decide, entre los dos arman un plan para averiguar si David puede regresar o no. Y pues ponen en marcha el plan y pues el Señor les muestra que David no puede regresar. Y se ve, Jonatán le da a través de una señal secreta que solamente ellos dos entendían, la indicación de que su vida está en peligro si regresa a la corte, y pues David tiene que huir. Y cuando Saúl se entera, estuvo también a punto de matar a Jonatán. ¿Por qué? Porque su mente ya no está bien. Y usted va a encontrar que personas como Saúl, que son sumamente orgullosas y que se han alejado de Dios, van a empezar a hacer cosas que van en contra de la lógica y que van en contra de los instintos naturales. Porque ¿qué hacen los animales con sus crías? Las protegen. Una vez vi un programa de cómo los cocodrilos hembra tienen unas de las fauces más violentas y agresivas del reino animal, pero también una de las fauces más protectoras para sus crías, porque es lo natural. Pero aquí vemos a Saúl yendo en contra de los mismos instintos naturales, intentando matar a su propio hijo. La huida de David es apresurada y tiene que huir así como está. Se va desarmado y se va a acercar a la ciudad de Nob, que es la ciudad de los sacerdotes, y va a pedir ayuda ahí al sumo sacerdote Ahimelech, y él le va a dar, había panes de la proposición viejos, que eran panes que solamente los sacerdotes podían consumir, y la espada de Goliat. Y aquí hay una enseñanza que el Señor Jesús después retomó. Con este acto de Ahimelech, dándole a David los panes viejos de la proposición, el Señor nos deja ver que a Él nunca le agradó el legalismo y su ley nunca tuvo un corte legalista. Es una ley estricta como todas las leyes, pero no legalista en el sentido de que no permite que se haga misericordia. La ley era puntual, diciendo que estos panes únicamente los podían consumir los sacerdotes, pero aquí llega un joven con hambre pidiendo pan, y el sacerdote Ahimelech, que entendía el espíritu de la ley de Moisés, y le dice: mira, te los doy si estás limpio. Pues sí estaban limpios, y le da los panes de la proposición, y pues ahí se alimenta él y quienes le estaban acompañando. Le va a dar también la espada de Goliat a David, pero algo negativo sucede en este evento, que cerca de la ciudad se encontraba un hombre llamado Doeg, y Doeg es el principal de los pastores de Saúl, y se da cuenta de que David llega a Nob y que le ayudan en Nob. Y
Acompáñame ahí al capítulo 20, 1 Samuel 20, y vamos al versículo 6. Dice: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Y fíjese lo que Saúl está diciendo, porque la Biblia nos permite entender la realidad a plenitud. Aquí estamos viendo a un político corrupto como los que tenemos en nuestro país, porque ¿qué le está diciendo a los que están con él aquí debajo del tamarisco? Les está diciendo: a ver, ustedes son benjamitas como yo. ¿Creen que David los va a beneficiar como yo los he beneficiado? ¿Creen que van a tener la influencia con él, que es de la tribu de Judá, como la tienen conmigo, que somos de la misma tribu? Por eso no debemos de invertir nuestro corazón en los políticos, a menos de que le conste, y verdaderamente le conste, que ama, teme y respeta a Dios. Quién sabe de dónde hay esos políticos, pero si le constara así, pues está bien, pero la mayoría no son así. La mayoría están viendo por su propio beneficio, y la gente que le sigue ¿por qué? Porque quieren también su beneficio. Por eso vea cómo la Biblia nos explica toda la realidad. No nos debe de sorprender lo que vemos en nuestro país. Vemos a un montón de políticos corruptos enriqueciéndose y enriqueciendo a las personas que les rodean. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana caída. Porque entendamos algo y tengamos presente algo: Saúl es un humano caído y entregado completamente al orgullo y a las tinieblas hasta este momento, y opera como se opera en el reino de las tinieblas y en la naturaleza caída por interés personal y para beneficio propio. Y aquí Israel está recibiendo lo que pidió. Porque acuérdese que le pidió a Samuel, le dijo: dame un rey como el de las demás naciones. ¿Y qué les está dando Dios? Un rey como el de las demás naciones, un gobernante como el de las demás naciones. Este es el gobierno sin Dios. ¿Sabe por qué Estados Unidos prosperó tanto al principio? Porque ellos creían en lo que ponen ahí en sus monedas y billetes: en Dios confiamos. Ellos creían tanto en la ley de Dios que ponían, y algunos estados todavía lo hacen, ponen afuera de las cortes los 10 mandamientos, tal cual.
eh, muchos, y en México es algo muy común, le hemos tenido recelo, rencor y envidia a los Estados Unidos porque ellos prosperaron muchísimo más que nosotros históricamente, pero no fue casualidad que prosperaran más que nosotros. Vea su declaración de independencia, vea el equivalente a su juramento a la bandera que dice, al final terminan una nación bajo Dios, indivisible. Si dijéramos eso aquí, nos dirían que estamos violentando el principio de separación entre iglesia y Estado. Ahorita Estados Unidos está en una tremenda crisis. ¿Por qué? Porque sus gobernantes están lo más lejos de Dios posible. Pero ellos se levantaron y prosperaron tanto porque por un buen tiempo sus gobernantes eran temerosos de Dios. Y de ahí, entre ellos todavía hay algunos que verdaderamente temen a Dios, pero aquí tristemente amamos mucho a nuestro país, y yo amo muchísimo a nuestro país, pero no cierro los ojos a la realidad, no cierro los ojos a nuestra realidad histórica. No puedo citarles un gobernante que yo diga, de verdad temía a Dios y lo llevaba siempre en su corazón y buscaba orarle. No, la verdad no. Hemos tenido más gobiernos como el de Saúl, un gobierno completamente terrenal y material, alejado de Dios. Y bueno, vemos a Saúl preguntándole esto a sus consejeros más cercanos y a sus personas más fieles, y les dice, si no me apoyan, nada les garantiza los privilegios y los beneficios que les he dado hasta ahorita. Viene el cambio de régimen, y en el cambio de régimen no les va a ir igual de bien. Y aparece Doeg, y Doeg reporta la visita de David en Nob y cómo el sacerdote Ahimelech le ayuda. Y cuando Saúl escucha esto, hace lo impensable. Este va a ser uno de los puntos más bajos dentro de la vida de Saúl. Y véanlo para entender nuestra realidad. Es que el operar del mundo no es nuevo. Nada nuevo hay debajo del sol. Y cuando hay un hombre orgulloso, ambicioso, que no considera a Dios para nada y que está en el poder, es capaz de hacer las cosas más terribles. Y es precisamente lo que va a hacer Saúl. Van a hacer cosas impensables. ¿Qué hace Saúl? Llama a Ahimelech, sumo sacerdote, y a otros sacerdotes de Nob a su presencia para comparecer en un juicio. ¿Quiénes eran los jueces principales de todo Israel? Los sacerdotes, no el rey. Fue una función que después se le atribuyó, pero en la ley de Moisés, ¿quiénes eran los jueces? Los sacerdotes. El más grande de todos los jueces era normalmente el sumo sacerdote. Cuando no había un juez de Israel como lo fueron Otoniel o Gedeón o el mismo Samuel, pero Saúl los manda llamar. Ellos son inocentes porque Ahimelech fue un buen sumo sacerdote, fue temeroso de Dios, se dedicaba al trabajo del sumo sacerdocio y probablemente no estaba
enterado de los conflictos que había ahí entre entre Saúl y David. Entonces él le da la comida, el pan de la proposición a David con un buen corazón, pero a Saúl no le interesa. Y vea lo que hace, vamos al versículo 16. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Y vea, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Ellos nunca se imaginaron que iban a recibir una orden de esta categoría, porque era extender su mano en contra de las personas que estaban en santidad, las personas que estaban sirviendo directamente a Dios. Y cuando ellos que son israelitas escuchan esto, dicen: no, rey, no podemos. Pero, bueno, debemos de entender que esto es un acto blasfemo. Esta es un acto de abierta rebelión contra Dios, pero a Saúl no le interesa. ¿Y qué podemos ver en nuestra vida real? Vamos a encontrar esto mismo en el corazón de aquellos que no temen a Dios y que están en poder. No les interesa respetar a Dios, y si no pueden respetar a Dios, tampoco pueden respetar a las personas que están por debajo de ellos, y siempre van a encontrar a alguien dispuesto a hacer el mal. Siempre van a encontrar a alguien que está dispuesto a decirles sí. ¿Por qué? Porque el mundo sin Dios es un mundo terrible. Y vean, versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Como le digo, siempre hay alguien que está dispuesto a hacer el mal, siempre. Y aquí Saúl realizó uno de los actos más terribles en la historia de Israel, y este acto lo coloca en compañía de personajes tan impíos, es decir, tan malvados como Jezabel y Atalía. No son personajes menores dentro de la Escritura, son verdaderos villanos dentro de la historia del pueblo de Dios, y Saúl se puso a su nivel. ¿Sabe por qué? Hay personas que llegan a considerar la muerte de Saúl como una muerte heroica, pero la Escritura nunca lo ha considerado así. Hay quienes comparan lo que él hizo con lo que hizo Sansón. No tiene ninguna relación. Sansón al final se arrepiente. Sansón realiza un acto de guerra en el que pues la única salida era poner su vida, y lo hace.
no hay ninguna relación entre Sansón y Saúl. Y si usted recuerda, Hebreos 11 es un listado que le conocemos como los héroes de ¿qué? De la fe. Ahí va a encontrar a Sansón. Ahí está. No encontramos a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl verdaderamente fue un hombre terrible, que hizo algo tan malo como Jezabel y como Atalía, pero en su caso es peor. ¿Por qué? Porque tanto Jezabel como Atalía no eran israelitas. Ellas eran, bueno, Jezabel era extranjera, Atalía era hija de Jezabel. Pero Saúl era un benjamita de la casa de Israel. Y en esa condición hemos visto que no conocía mucho de Dios, pero hay cosas que no, demasiado básicas como para no entender. Una de ellas, no toques a los sacerdotes, porque la mano de Dios se va a extender sobre ti si lo haces. Y vamos a ver que sí se extendió la mano de Dios sobre él, pero su corazón es tan orgulloso y está tan entenebrecido que se anima a realizar este acto. Dios lo permitió, y no lo permitió nada más porque sí. Ahimelech es descendiente de Elí, y Dios había pronunciado un castigo que iba a venir sobre la casa de Elí. Ahimelech era un hombre temeroso de Dios, sí. Ahimelech se fue a la presencia de Dios. Dios decide en qué momento y de qué forma nos vamos a su presencia, pero es importante que tengamos algo en cuenta. Nuestros actos en muchas ocasiones se extienden a otras generaciones. Nuestros actos tienen consecuencias. Tenga mucho cuidado en su obra, porque no sabemos qué alcance tiene. Dios no va a culpar a sus descendientes por sus pecados, no, pero sus descendientes sí pueden recibir las consecuencias de sus pecados. Son dos cosas distintas. Ahimelech no fue culpable de los pecados de Elí, pero recibió las consecuencias de los pecados de Elí. Entonces, tengamos cuidado con el orgullo. Vea hasta dónde lleva el orgullo. Y no hemos visto lo peor. Yo clasificaría como el segundo acto más bajo de Saúl. Hay uno peor, que es con el que vamos a terminar nuestra serie ya pronto. Pero vea hasta dónde puede llevar el orgullo. Vea lo que el orgullo puede hacer. Es como menciona el título de nuestro mensaje, un declive total. Cayó completamente. No juegue con el orgullo. Cuide su corazón del orgullo, porque aquí está un ejemplo de hasta dónde podemos llegar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por hablar a nuestras vidas hoy. Nos has dado una palabra de ánimo y te damos gracias, mostrándonos que nadie puede frustrar tu propósito ni tu plan, sea un príncipe o un gobernante o una potestad de las tinieblas. Nadie puede frustrar tu plan, y nadie puede tocar a tus hijos sin tu autorización. Nadie puede extenderse contra tus hijos sin tu consentimiento. Y cuando tú no has dado tu consentimiento,
tú te pones en medio y no se pueden extender. Y eso nos llena de alegría, nos llena de paz, y es algo que tú nos estás mostrando hoy para que descansemos en ti y te damos gracias. Pero también nos estás dando una advertencia de este pecado que tú aborreces, que es el orgullo, que tiene la capacidad de llevarnos a lo más profundo de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a no caer ahí, porque es sencillo. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos rápidamente y a reconocer nuestras fallas y nuestra condición equivocada cuando es equivocada. Queremos, Señor, tener un corazón que reconoce y que está alineado contigo, porque ese es el corazón que tú usas y es el corazón que tú bendices. Nosotros queremos ser usados y queremos ser bendecidos por ti. Hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos perdón también por nuestras faltas. Te pedimos tu gracia sobre nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues que tenga una buena noche, hermano, y nos vemos aquí el viernes y el domingo en las distintas reuniones que tenemos. El Señor le bendiga.